Continuando con lo que sería la clase de biología molecular, enfocada en el aspecto de la genética médica, vamos a hablar ahora del segundo paso del dogma central de la biología molecular, que es el proceso de la transcripción. Bien, entonces, el proceso de la transcripción es algo parecido a la replicación que habíamos mencionado antes. Vamos a tener un punto de origen desde donde parte la producción de esa transcripción. Recuerde que la transcripción es el proceso mediante el cual nosotros vamos a tomar una molécula de ADN, que es una doble cadena, ya sabemos. Un segundito. Vamos a tomar una molécula de ADN para utilizarla como molde, ya no para sintetizar más ADN, sino ahora para sintetizar ARN o ácido ribonucleico. Bien, que recuerden, tienen sus diferencias. Una de las principales diferencias que usted debe tener pendiente acá al momento de la transcripción es que el ADN dijimos que era una doble cadena, mientras que el ARN es una cadena única. Bien, entonces ARN vamos a tener tres tipos diferentes de ARN. Vamos a tener ARN ribosómico o ribosomal, ARN mensajero y ARN transferencia, cada uno con su función específica. El ARN que sintetizamos durante el proceso de transcripción es ARN mensajero. Bien, eso es lo que vamos a producir ahora. En las células procariotas, usted tiene un complejo multienzimático que sintetiza todos los tipos de ARN. Sin embargo, en las células eucariotas más especializadas como las nuestras, vamos a tener tres enzimas diferentes. Tenemos una ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2 y ARN polimerasa 3. La ARN polimerasa 1 sintetiza el ARN ribosomal. La ARN polimerasa 2 sintetiza el ARN mensajero y la ARN polimerasa 3 sintetiza el ARN de transferencia. Por lo tanto, la enzima que nos interesa a nosotros acá es la ARN polimerasa 2. O sea que vamos a agregarla aquí para que usted sepa que es específicamente de ella que estamos hablando. Bien, el proceso de la transcripción tiene similitudes con la replicación, como habíamos mencionado, pero con algunas diferencias. Aquí, ¿cómo reconoce específicamente la ARN polimerasa el punto donde va a comenzar a producir la transcripción? Porque debe tener pendiente que no se transcribe todo el material genético en un momento determinado. Usted simplemente transcribe la porción de ese material genético que necesite en el momento. ¿Cómo así? Imagínese que acá usted tiene una molécula de ADN, usted sabe que está girada sobre sí mismo y demás, pero la ponemos aquí más fácil. Esas son las dos cadenas. Recuerde que hay una cadena que va en sentido 3', 5', y la otra va en sentido contrario porque dijimos que una de sus características es que son antiparalelas. En el caso de la replicación del material genético que lo hacía la ADN polimerasa, habíamos mencionado que la ADN polimerasa siempre seguía el sentido 3', por lo que sintetiza siempre una cadena que va 5', o sea que lo haría sobre esta cadena. Bien, aquí lo tenemos, por ejemplo. Entonces, fíjese cómo aquí la cadena de abajo, que es 3', 5', está sintetizándose en ese sentido, 5', para poner la cadena nueva, porque la ARN polimerasa tiene el mismo requisito que la ADN polimerasa 3. Necesita la cadena 3', para sintetizar en sentido 5', que es lo que vemos acá en la cadena de abajo. Bien, entonces dijimos no se sintetiza todo el material genético de golpe. ¿Cómo lo hace? Vamos a tener, recuerde que las porciones más pequeñas del ADN capaz de sintetizar una proteína, déjame cambiarle el color, se llaman genes. Entonces, todo el material genético, todo el ADN está compuesto por genes. Vamos a imaginar que esta región de acá es un gen que codifica un aminoácido, luego otro gen y así sucesivamente. Así está formado el ADN. Bien. Ahora vamos a tener dos diferencias claves y es que existen lo que se denominan intrones. Los intrones son las porciones genómicas, o sea, los genes que no codifican para ningún aminoácido, y los exones, que son el material que sí codifica. Podríamos compararlo con lo de la heterocromatina y eucromatina. Uno sirve para el proceso, otro no.
los que sirven son los exones. Entonces, imagínense que nosotros queremos sintetizar una proteína X, como serían proteínas estructurales, actina, homeosina y demás. Entonces, imagínense que este de acá es el gen de la miosina. Entonces, yo quiero en un momento dado sintetizar nueva miosina porque el cuerpo la necesita. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner ahora la doble hélice como la que tenemos acá, pero ahora acostada. Tenemos nuestra doble hélice de ADN. Entonces, lo primero que va a pasar acá es que al igual, déjenme borrar esta parte, al igual que en la replicación, usted necesita que la doble hélice se abra. ¿Quién lo hace? La misma enzima, la helicasa. Recuerde que la helicasa es la que trabaja como una tijera, corta y separa las dos hebras del ADN. Bien, entonces esta, que es la cadena que va en sentido 3, 5, es la que va a ser utilizada por la ARN polimerasa para sintetizar en sentido 5,3 su nueva molécula de ARN mensajero, que recuerde es el que se sintetiza durante la transcripción. Bien, entonces, ¿qué pasa? Imagínese que el gen que acabamos de mencionar, que es el gen que codifica para la miosina, está acá. ¿Cómo sabe la ARN polimerasa dónde va a comenzar a sintetizar? Bueno, delante de todos los genes existe un pequeño espacio acá que se conoce como promotor. Esto de acá es el promotor. El promotor le indica a la ARN polimerasa dónde tiene que comenzar a sintetizar porque en ese punto se encuentra el inicio del gen, en este caso el que codifica para la proteína que mencionamos. Ahora, dentro de ese promotor vamos a tener una región específica, esta que dibujamos acá de morado, que se denomina región o caja TATA, TA. Es el punto que marca el inicio en ese promotor para que se fije ahí la ARN polimerasa. En este punto, en esta región o caja TATA, se van a unir una serie de proteínas que se denominan proteínas transcripcionales o más bien factores transcripcionales. Cuando esos factores transcripcionales se unan al promotor, específicamente a la caja TATA, entonces le permiten ahí ya a la ARN polimerasa acoplarse y comenzar a sintetizar. Bien. Entonces, una vez termina ese gen, ¿qué pasa? En el otro extremo, o sea, del otro lado del gen, vamos a encontrar ahora otra región que es la región terminal. Esa región terminal le va a indicar a esta proteína ARN polimerasa 3 que entonces ya terminó de sintetizar todo lo necesario concerniente a ese gen y entonces se puede despegar de la doble cadena. Bien, y ya tendríamos, como vemos en la imagen de acá abajo, tendríamos nuestra cadena lineal, una sola cadena, o sea que recuerde que el ARN es monocatenario, a diferencia del ADN que es bicatenario, y aquí la tenemos. Bien, se ha sintetizado nuestra cadena de ARN mensajero.